Hola, bienvenidos al episodio número 7 de Lee la letra chica. Les presento a Patricio Bustos, mi amigo de Chile, quien acaba de experimentar un temblor mientras antes de iniciar el podcast, y se quedó tan tranquilo como si no estuviese pasando nada. Yo hubiese salido corriendo. Por este lado les habla Carelia, desde Ecuador, venezolana inmigrante en Ecuador. Y les doy el pase a Patricio, que nos va a decir que vamos a hablar hoy. Gracias por la bienvenida, Karen. Bienvenidos a todos. Gracias por escucharnos una vez más en este podcast Lee la letra chica. El día de hoy nos convoca un tema muy particular. Queremos ver nosotros el día de hoy el fracaso como contrato de aprendizaje. Yo creo que el día de hoy podríamos comenzar a definir, en este caso, el fracaso como una cláusula de revisión oculta. No sé, Karen, si te ha pasado que algunas veces nosotros firmamos contratos con nosotros mismos bajo expectativas irreales. Y al final nos damos cuenta que los errores son solo evidencia de que los contratos deben actualizarse. ¿Lo crees así? Ahora los veo así. No sé si es mi cerebro TOC o que yo me castigaba mucho, pero me exigía mucho en el trabajo, mucha perfección, y como yo tuve que emprender cuando fui mamá, porque sentía que era la única forma de no perderme la infancia de mis hijos, pues yo era mi propia jefa. Entonces, ¿Y eso de quién fue era el emprendimiento? era la misma, la que me autoexigía y la que autoflagelaba. Oye, Era ¿y una qué periodo cosa fue? extraña. ¿Perdón? ¿En qué periodo fue tu emprendimiento? Más o menos, bueno, yo trabajaba para una agencia de publicidad cuando nació mi hija Bárbara, hace 14, bueno, casi 15 años. Y mi hija teniendo aproximadamente 2 años, decidí emprender, aunque seguía trabajando para la misma agencia de publicidad. Ellos me dieron tanta libertad y le agradezco tanto a esa agencia. Se llama Ars Barquisimeto. Eh, Les agradezco tanto el apoyo, la flexibilidad, porque en ese momento había una vicepresidenta que también era mamá, tenía niños chiquitos, entonces me imagino que ella sabía por lo que estábamos pasando, o sea, mi familia y yo. Además que estaba en ese momento de diagnóstico de Guillermo, etcétera, y ella me dio súper una flexibilidad que no encontraba en ningún otro trabajo. Yo iba a la oficina si me daba la gana, y a pesar de que podía quedarme en mi casa trabajando, yo iba todas las mañanas a la agencia, todas las mañanas sin falta. O sea, faltaba si mis hijos se enfermaban, una cosa así, pero yo iba todas las mañanas. Y cuando emprendí, procuré ir todas las mañanas a la agencia, porque esa agencia de publicidad, cuando yo emprendí por mi cuenta, se convirtió en mi aliada. Mi empresa empezó a trabajar para esa agencia de publicidad. Pero sí, los fracasos los tendía a meter bajo la alfombra, así como cuando uno mete la basurita bajo la alfombra. Sí. Pero llega un momento que esa alfombra se satura de polvo y te hace estornudar. Entonces, Te escucho. esa alfombra te hace estornudar llega un momento en que se satura de polvo y ya no hay manera de esconder eso. O la ¿Cuándo te diste, limpias o, o la limpias. ¿Cuándo te diste cuenta de que estabas acumulando? ¿Cómo te empezaste a sentir? Me di cuenta cuando emigré, porque tuve que delegar a juro, ¿Ya? y empezaron a salir todos los errores, todas las equivocaciones, todas las malas decisiones, todo salió a la luz, todo, absolutamente todo. Porque antes de emigrar yo sentía que no iba a poder. O sea, una voz muy dentro de mí decía, no vas a poder con esto, no vas a poder con todo, no vas a poder controlar lo que se queda en Venezuela versus lo que te espera allá, porque era incertidumbre lo que me esperaba aquí. Pero todo el mundo allá me decía, los aliados, los clientes,
mi socia, los empleados, etcétera, me decían, tú sí puedes, sí puedes, sí puedes. Pero cuando no pude, fue como que ellos no se acordaban lo que me habían dicho antes. Me decían, ¿estás temblando otra vez? Lo más probable que sí, porque yo tengo mis manos Oh. acá abajo. Bueno, eso es lo que significa grabar con un chileno. Fíjate que estamos literalmente a través del fracaso removemos nuestros cimientos. Esto no está indicando. Ah, los cimientos. Mira, ve, yo me puse tan nerviosa. Mira que yo lloro por todo. Entonces, bueno, esa fue otra cosa. Yo aprendí a llorar. Aprendí a llorar cuando emigré. O sea, yo Oye, ahora Karen, lloro ¿y sin qué filtro. conversaciones internas tenías tú cuando sentiste que estabas fracasando o que las cosas no estaban resultando como querías? Yo me tomé un mes de licencia. Le pedí a mi equipo de Venezuela, porque mi empresa seguía operativa, le pedí un mes para adaptar, para sacar maletas, para sacar papeles, y ese me fue el mes más estresante de mi existencia. Porque a pesar de que yo no estaba trabajando, yo recibía correos electrónicos de quejas de empleados, quejas de mis que no salió un cheque. Entonces yo con mi mal humor, porque estaba estresada y estaba súper mal, entre que no sabía cómo iba a afrontar el trabajo, porque cada vez que, cuando yo me fui, mucha gente renunció, o estaba en vías de renunciar y yo no sabía que iba a renunciar, pero lo presentía, que la empresa no iba a durar mucho. Era algo, no sé, era algo que me lo decía. Entonces, no creo que estoy llorando, también tengo burda estoy saliendo de un gripón y ahí tengo alergia. Y me maquillé los ojos y me dio alergia más. Pero no estoy llorando, todavía no. Ya. Les aviso cuando, para que lo sepan. Yo sentí que era cada vez mis respuestas a los correos electrónicos de proveedores, aliados, eran más fuertes. Recuerdo que quedé malísimo con un proveedor de la radio a los que le hicimos unos comerciales, unos guiones, no me acuerdo exactamente. Y estábamos esperando un cheque y no salía, el cheque no salía, el cheque no salía, el cheque no salía. Y me pidieron desde Venezuela que yo asumiera o sea, la voz del correo electrónico, y fue terrible lo que le dije al encargado de, en ese momento, del director de la radio. Que ahorita me da vergüenza. ¿Te descargaste con él literalmente? Sí, directamente me descargué. Y así también varios correos con la agencia de publicidad, que te digo que a la que estoy muy agradecida. Yo años después, hablé con varios en la agencia y varios ex empleados y pedí disculpas. Algunos no me contestaron, están en todo su derecho. Otros sí, otros ya les hablo otra vez. Pero fue de lo que más me arrepiento. O sea, de no haber parado a tiempo, de no haberme dicho, no vas a poder con esto, vamos a cerrar la agencia, es lo más sano, decirle a la gente que busque trabajo antes de que tú te vayas de Venezuela, para que queden libres y que mientras buscas trabajo la agencia sigue abierta, tus clientes tienen chance de buscar otra agencia de publicidad y tus empleados tienen chance de buscar trabajo. Eso es lo que yo hubiese hecho ahorita con mi nivel de conciencia. Okay. Pero en ese momento, pues, terca, pensando que la migración no iba a ser tan complicada, y que todo el mundo me decía que sí, que yo iba a poder, que yo era fuerte, que bla, bla, bla. Pero cuando fracasé, cuando no pude, cuando tuve que cerrar, recuerdo que uno de mis clientes que más insistió en que yo iba a poder, me escribió, y lo tengo guardado porque lo capturé de la rabia que me dio. Me dijo, yo sabía que no ibas a poder. Son las réplicas. Las réplicas. Sí. Yo sabía que no ibas a poder. Ay, Dios mío. Y bueno,
yo sabía que no ibas a poder y tal, y bueno, me quedé con ese mal sabor de boca porque, o sea, decidí en ese momento no contestar, de que si él no se acordaba que en una cena, porque me invitó a un almuerzo, no era una cena, era un almuerzo, él me dijo que sí iba a poder, que tal, porque con ese cliente llegué a ser socia. ¿Ya? O sea, yo no solo fui socia de una persona, sino también me asocié con varios clientes en algunos proyectos. Y justo cuando uno de esos proyectos estaba alzando vuelo, le estaba yendo bien, estaba empezando a facturar, Jorge me dijo que nos teníamos que ir. O sea, que le habían ofrecido un trabajo. Entonces yo reflexioné, de hecho pasé un mes molesta con Jorge, sin que él lo supiera, porque sentía que mientras en ese momento era el que mejor me estaba yendo, y a él le ofrecieron un trabajo que, escúchale, que lo puse en la balanza y era una oportunidad que no se iba para la Venezuela que estábamos viviendo, porque ya era la Venezuela de escasez. Yo recuerdo que como yo trabajaba no podía hacer cola para comida. Entonces recuerdo que el supermercado de la esquina, como era un supermercado de la cuadra que nos conocíamos de toda la vida de los vecinos, este nos guardaba cosas, pero de vez en cuando la Guardia Nacional le caía y él no podía guardarnos nada. Y tenía que venderle a la gente que a veces venía de no sé dónde, no conocíamos a esa gente. Porque eso era un supermercado que le suplía a la gente que vivía ahí. ¿Sabes de esos supermercados que todo el mundo se conoce? Los dueños conocen a todos los Sí. vecinos. Principalmente acá se da son los locales de barrio. Exactamente, bueno, era una cosa así. Nosotros le decimos a eso abasto. Ok. Era el abasto de la esquina de mi casa. Y eran unos asiáticos, eran chinos, eran de China. Pero el hijo de los dueños, que sí eran chinos, casi no hablaban español, él era más venezolano que la arepa, porque hablaba súper venezolano. Y recuerdo su nombre, se llama David. Creo que lo tengo en Facebook todavía. Él, súper amable, él sabía que yo tenía 2 niños chiquitos y mucha gente de mi edificio eran adultos mayores, entonces él nos guardaba cosas, eh, pero la Guardia Nacional empezó a vigilar no solo los supermercados grandes, sino también los abastos. Cuando llegaba comida, cuando llegaban cosas que estaban reguladas o estaban escasas. Y entonces llegó un momento en que la situación se puso tan complicada que yo me dije, sí, me está yendo bien, mi empresa posiblemente dure un año más, a pesar de la situación, pero el futuro se ve más prometedor si emigramos. Lo que le están ofreciendo a mi esposo, nunca lo voy a igualar, aunque me vaya bien. Y tomé una de las decisiones más difíciles que me tocó, que fue elegir a mi familia, por encima de cualquier cosa. De mi éxito, de mi profesión, de cualquier cosa. Elegí a mi familia. Recuerdo que duré una semana tratando de decirle a mi socia que me iba. No fue fácil Eso fue decírselo. posterior al cierre que me estabas comentando. No, mi empresa seguía operativa. Ok. Invité a comer después a los empleados que quedaban, que no eran muchos, y les dije que me iba. Y obviamente yo sabía que iba a pasar, que ellos iban a empezar a buscar trabajo. Estando ya yo en Ecuador, ellos dos, o sea, los que quedaban se fueron. Y no se fueron de la mejor manera porque casi que los boté. Como te dije, me arrepiento muchísimo de lo que hice. Fue horrible lo que pasó en los meses posteriores porque mi estrés, y no me justifico, no tengo justificación alguna. Voy a decir aquí como actué como una perra, ¿sí? Como dicen los gringos, una bitch. O sea, fui una desgraciada. Fría, calculadora, o sea, estaba estresada, estaba muy mal porque estaba pendiente de los papeles. Además que yo había emigrado con una persona y esa persona nos robó.
me había traído una persona para que me ayudara con los niños. Y esa persona nos robó, nos estafó. Había asegurado que yo le había dejado unos papeles en Venezuela a su familia para que me sacaran unas autenticaciones de título y cosas. Y era mentira, todo era mentira. Yo me enteré eso estando aquí, además. Entonces, igual yo recuperé mis papeles, eso es otro cuento. Pero, o sea, el estrés era tal que mi humor no fue, ni mi actuar fue el correcto. Entonces no me justifico para nada, fui una desgraciada como actué. Años después pedí disculpas, me arreglé con varios, otros no, con otros no, otros ni siquiera me quieren ver y están en su derecho. Mi cliente con el que me asocié creo que cree que lo quise robar, no lo sé, pero si él supiera que el trabajo de mi vida se fue en ese proyecto, es una de las cosas que más lamento, porque era un medio de comunicación que tratamos de impulsar. Era un tipo de periodismo que nunca se había hecho en la región, que se llama periodismo hiperlocal. Entonces, estábamos tratando de enfocarnos solo en el área donde nosotros estábamos, y estaba teniendo éxito. Y hacíamos entrevistas y ya salíamos en vivo y la gente nos veía y se conectaban medios grandes a nuestros en vivo. O sea, recuerdo una marcha de maestros de la UCLA en Barquisimeto, de la Universidad de la... No me debí maquillar los ojos. Esto es más alergia que llanto. Bueno, recuerdo una marcha que pasó frente a nuestras oficinas y nosotros la cubrimos en vivo y nos conectamos con los maestros en vivo en ese momento, a los profesores de la universidad, y todos los medios de comunicación del estado, de la región, se conectaron a ese en vivo porque éramos el único medio transmitiendo lo que estaba pasando. Y recuerdo que nos hicimos aliados en ese momento, los sindicatos de la UCLA y tal. O sea, era un buen momento. Pero el fracaso, o vamos a decirlo así, sí. El fracaso, lo que yo sentí en donde fracasé fue que no me di el tiempo. O sea, creí que iba a poder con todo. Y ahora sé que no se puede con todo al mismo tiempo. No podía con la familia, no podía con el trabajo, no podía con la migración, no podía con sacar los papeles, no podía con ponerme al día, no podía con la adaptación al nuevo país, la adaptación de los niños al nuevo país, no podía con todo. Y me rendí. Un día dije, no puedo más. Y le dije a mi socia, que pensé que era mi amiga también, y obviamente se molestó. No somos amigas, me hubiese gustado seguir siendo su amiga, pero lo entiendo, pues a ella también le dolió muchísimo, también era su proyecto, pero creo que ahora le va mejor y me alegra muchísimo que le vaya bien. Yo dejé de trabajar, yo me di licencia, automáticamente me di licencia. Dejé de seguir todo, dejé de leer noticias, dejé de trabajar, dejé de todo, por aproximadamente casi 4 años. Y me sentí un fracaso, o sea, profesionalmente me sentí un fracaso. Yo me voy a tomar la licencia, porque al final mi experiencia es muy similar a la tuya. Mi experiencia, principalmente con respecto al fracaso. Fíjate, tenemos mucho en común, Care, y claro, no me había percatado a esta altura, como mujer de negocio, dices tú. Una historia muy similar yo viví, ¿no? En una distinta área. Yo en el año 2017, bueno, fue una serie de errores que me llevó como al éxito en ese momento. Y yo siempre tuve la intención de querer generar dinero, de tener un negocio, ¿entiendes? Pero no sabía de qué. Y muchas posibilidades de negocio, pero sin un norte claro. Te podría decir que de todas las veces que lo intenté, creo haber perdido mucho dinero, mucho tiempo, mucha energía y sin lograr nada. Que en una primera instancia, porque mi historia se basa, yo creo que en una serie de errores
que llevó a un éxito y me llevó a estrellarme contra un muro final. Que yo también estaba en la búsqueda. Yo te digo, sentí mucho la frustración de invertir tiempo y mucha energía en algo que yo en ese momento tampoco no tenía certeza de que fuese a resultar. No tenía los conocimientos, no sabía cómo hacerlo, yo me lanzaba al vacío nomás. El golpe cuando tú te lanzas al vacío puede ser esplendoroso. Yo Sí. viví mucho de esos golpes. Fue de tipos complejos. Fue alrededor de un par de años hasta llegar al año 2017, donde una de tantos golpes que recibí me resultó. Y ese fue mi antiguo negocio de juegos de mesa. Fue un proyecto muy lindo. Sí, lo recuerdo. Fue un proyecto, yo me enamoré del proyecto, me enamoré del De negocio. hecho, trabajé contigo en ese proyecto. Era mi hijo. A ese nivel llegó, era mi chiche. Más allá de todas las cosas que tenía en la vida, le di mucha prioridad al negocio, porque sentí que era mi vida en ese momento. Una serie de eventos desafortunados, en realidad en ese momento no sabía el porqué, pero ahora yo lo puedo visualizar. Fue un negocio muy próspero, duró alrededor de 7 años, pero en el Sí, de último hecho, tiempo, cuando me dijiste que iban a cerrar, no entendía por qué, si le iba bien. sí, yo te digo, parte de mi fracaso en ese momento fue no dedicarle el tiempo suficiente a mi hijo, mira esa responsabilidad que había tomado. De cierta forma, también me siento muy identificado con tu historia en el sentido de que llega un punto de entender que no podía con todo. Porque fíjate que en la medida que pude hacer que ese negocio, darle energía y todo, me desligué mucho de mis responsabilidades, tanto afectivas como hasta de mí. Es decir, en ese momento tenía pareja, en ese momento bueno, sigo teniendo familia, hasta de dedicarle solamente tiempo al trabajo, ¿me entiendes? Y en ese momento, en donde me di cuenta que mi energía se estaba yendo en el trabajo, eh, quise tenerlo todo. Quise tener familia, quise tener pareja, quise tener trabajo y creo que me estrellé en el camino. Creo que no pude con todo. Te nombro el trabajo en realidad como fracaso, pero en realidad en ese momento fue un choque en todos los ámbitos de mi vida. Fue un fracaso que no lo podía mantener todo. No supe en ese momento observar las prioridades del por qué estaba en ese espacio. ¿Cachai? Porque en ese momento me necesitaba mi familia, me necesitaba mi pareja, me necesitaba yo mismo. Y te hablo como resultado del negocio se estrelló. O sea, yo me descuidé. En ese tiempo mi familia se hacía cargo del negocio y trabajaba con mi hermano, mi padre. Teníamos un local comercial, pero me descuidé, me perdí en ese espacio. Fue como que no logré conectarme del por qué estaba haciendo. Y así por resumiéndote toda la aventura que fue el negocio lo tuve que cerrar en el año 2024. Llegó un punto en donde sentí que el fracaso había llegado, en el punto de que el negocio ya no estaba dando. Te juro que yo el negocio lo estiré el máximo tiempo que pude. El negocio no estaba dando, yo estaba poniendo de mis finanzas. Literalmente yo me estaba quebrando financieramente solamente por mantener el negocio. Solo para mantener la viva ilusión de que esto podía seguir. El Y no desapego a había eso, opción de venderlo, por ejemplo. lo más probable es que sí, pero sabes que no, era tanto el apego que tenía con el negocio que no lo quería para mí. ¿Me No entiendes? lo querías dejar ir. No lo quería dejar ir. Eso lo Eh, entiendo perfectamente. no lo quise dejar ir por bastante tiempo. Yo creo que me desangré financieramente fácil unos 2 años. Y tuvo que llegar a mi vida no sé, fue una idea, un pensamiento o literalmente tocar fondo. De decir que no puedo más con esto. Puedo más con la idea de mantener algo que ya se estaba muriendo. ¿Entiendes? Y tuve que soltar. Y eso fue Eso es doloroso. durísimo, soltar es durísimo. Eh, Cuando yo solté, fue un alivio, pero también una culpa. Una culpa. Sentí que
que quedé mal, que me preocupaba también mi imagen. Eh, pero si te pones a ver, ¿qué coño de imagen? Hay otra grosería ahí, pero a ver, queda bien. ¿Qué imagen? ¿Qué? Ya yo no vivía allá. ¿Qué importa? ¿Me explico? ¿Sí? Ahora lo veo así. O sea, ¿qué importa? ¿Qué imagen de nada? O sea, ¿cuál? La de las redes. Las redes las dejé. O sea, prácticamente dejé de escribir, de existir en redes. Por casi 4 años. Escribía, leía de vez en cuando, pero no fue hasta que volví a trabajar. Y ahorita, mucha gente me pregunta por qué no vuelvo a emprender. Y aquí, sinceramente, no tengo la energía para eso. Ni emocional ni física. Entonces, cuando volví a trabajar para proyectos que ya estaban liderados por alguien más. Lideré algunas cosas, no todas. O sea, es decir, me encargaron algunas cosas. Pero no era la que creaba el proyecto, no era la manager general, no era la directora general. En algunas cosas sí, en algunas cosas no. Eh, También encontré clientes por mi cuenta, donde yo sí dirigía el asunto, pero era un cliente, era un proyecto a la vez. Pero la mayoría de las cosas que estoy haciendo ahorita son por contrato. Entonces hay un cliente o hay un jefe o hay un director adicional a mí, porque aprendí a no hacerlo todo yo, porque de verdad no tengo la fuerza ni física ni emocional para asumir. Sinceramente te lo digo ahorita. ¿Sí? Y no me considero una mujer débil, como dije en el capítulo del feminismo. Pero sí ya me sinceré conmigo misma. No pienso volverme a romper por Yo te, plata, ni por finanzas, ni por quedar bien con todos. No puedo darme ese lujo. Es que ni siquiera es un lujo, porque no es un lujo romperse ni mucho menos. Uno cree que es un lujo poder con todo y no lo es. Eso te rompe por completo. Además te hace sentir poquito, te hace sentir un fracaso, te hace sentir terrible. Y terminas siendo un mal jefe, un mal líder, porque quedas mal con tu equipo. Es desmembrar a tu equipo. Porque cuando tú estás mal, cuando tú te rompes, cuando yo me rompí a los demás, dejé sin trabajo a los demás, dejé sin posibilidades, sin espacio, sin tiempo para prepararse mentalmente a los demás para el cambio. ¿Me explico? Si yo hubiese dado el mismo, si yo le hubiese dicho desde el principio, mira, me voy, esto va a cerrar, nos hubiésemos podido preparar, despedir bien a los clientes. Eh, Hay unos que se quedaron conmigo hasta el final y eso lo agradezco. Hay uno de mis clientes que está en Colombia, todavía habla conmigo, todavía lo quiero muchísimo y aprendí muchísimo. Es uno de los empresarios más exitosos que conozco. Igual que los dueños de la agencia de publicidad, que ellos también tuvieron que emigrar. Así que, y los adoro y no saben cuánto los admiro. Pero fue después de todos estos errores, pues. Y después de todas estas cagadas que me eché con ellos. Porque no quedé bien con nadie. Ni siquiera conmigo. Quedé bien. Y fue un proceso de 4 años donde yo no quería volver a trabajar en lo mismo. O sea, renegaba de mi profesión, renegaba del área en lo que era buena. No quería volver ahí porque me dolía y que era comiquísimo porque quería hacer otra cosa. Ajá, pero ¿qué? ¿Vas a volver a estudiar? ¿Vas a qué? Y un día dije, qué carrizo, vamos a intentarlo. Y me fue bien, pues, y ahí empecé a hablar, trabajé contigo, recuerdo que en medio de la trilogía conseguí un trabajo, no lo lideraba yo, no tenía nada que ver conmigo a nivel de jefatura, de dirección. Y gracias a Dios porque necesitaba en ese momento guía. Y la que me ofreció trabajo además, gracias a Dios, es mi amiga. Entonces ella fue un gran apoyo en mi vuelta a la vida laboral. Y es una amiga a la que quiero muchísimo. Vivió también en Ecuador y eso también me dio como la posibilidad de estar más cerca de gente a la que quería. Entonces ella después se fue pues de Ecuador, pero
quedó eso, quedó ese trabajo, quedó la experiencia. Y recuerdo que hace poco hablé con ella y me dijo que en esos años hice un buen trabajo. Y yo le dije, y yo pensé que lo había hecho terrible y que me mantuviste ahí porque yo era tu amiga. Porque en esos años, además de deprimirme porque estaba mal diagnosticada, porque la gente, porque me habían diagnosticado con depresión crónica en vez de con TOC. Eso lo hablaremos en otro episodio, de los malos diagnósticos en salud mental. Y los medicamentos que tenían sentía que me disminuían la capacidad, no sé, de pensar. Me sentía rara, sentía que no pensaba, sentía que no era la misma, que no era tan creativa como antes. Entonces yo pensé que había hecho un mal trabajo en ese momento, a pesar de que me encantaba volver a trabajar y tal. Y ella me dijo hace poco, no, tú hiciste un buen trabajo y tal. Y en retrospectiva, oye, fui muy dura conmigo. Uno cuando, además que ella tenía 40 años, entonces una vez yo, no sé, a los 40 sin trabajo, ¿sabes? Mis hijos ya creciendo, no tenía propósito porque ya mis hijos no me necesitaban tanto. O sea, unen como todos los capítulos que hemos hablado ¿Sí? en estos últimos semanas. No tenía trabajo, no tenía propósito, mis hijos estaban grandes, ya no me necesitaban tanto, sabes, la pandemia, etcétera. Me sentí un rotundo fracaso. Y que alguien externo a mí me haya dicho, no, hiciste un buen trabajo, o sea, tu trabajo fue excelente, yo te recomendaría. Entonces la tengo de referencia. Ella es mi referencia ahora en todos mis trabajos. Y he conseguido trabajo por mi cuenta y estoy muy orgullosa de lo que he hecho este último año, porque lo he hecho sola. He encontrado trabajo sola, he encontrado proyectos sola, aunque hay uno que donde me recomendó una amiga de mi esposo, donde me repito todos los días lo que le digo a Bárbara. No todo el mundo es bueno en todo, porque a veces hay cosas que me han salido mal en ese trabajo y me han corregido muchísimo, pero he aprendido también a ser humilde en ese sentido, en aprender cosas nuevas, a actualizarme, a no quedarme con lo que sé, a leer mucho, a buscar información de cosas que no tengo ni idea, a asumir la crítica como o las correcciones que me hacen como aprendizaje, que eso antes me costaba mucho. Y he mejorado porque en las últimas revisiones me han dicho que he mejorado. Pero me sigo diciendo eso, que no todo el mundo es bueno en todo y no podemos hacer todo al mismo tiempo. O sea, que yo también me repito frases. Y hay una que me hace mucho sentido porque a mí es una frase que a mí me permite avanzar. Yo digo, los errores o la sumatoria de los errores me llevan al fracaso. Más no me hace ser un fracasado. Y gracias a eso me permite levantarme todos los días. Y ¿sabes lo que me permito? Me permito equivocarme. Exacto. Me permito vivir el error, analizarlo y poder analizar en por qué me equivoco para poder mejorar. Para mí el fracaso significa oportunidad. Y creo que lo he visto a golpes. O sea, mi experiencia me ha indicado ver eso a golpes, ¿entiendes? Porque yo también me castigaba mucho cada vez que me equivocaba. Y quizás tiene que ver con la forma en que me criaron, ¿me entiendes? La forma que yo concebí cómo debía hacer las cosas, ¿cachai? Pero ahora puedo observar que en realidad que los errores son oportunidades, más no me definen como una persona fracasada, ¿me entiendes? Sino que es una acción. Es una acción que tú puedes realizar, que te puedes permitir, ¿me entiendes? El Max también indica que tampoco es tropezarse 2 veces con la misma piedra. Exacto. Es decir, aquí se dice una para los vivos, 2 para los hueones. Ese es mi primer garabato. No entendí eso. Ya, te lo voy a explicar más adelante. Pero tiene que ver con que sí, de permitirme equivocarme, porque eso me permite crecer. Y no definirme como un fracasado porque cometo muchos errores. Y así no me castigo. Y así no me reprimo. Y así puedo ser el hombre que quiero ser. Y eso me ha permitido seguir equivocándome. Y en base a
a esos errores he aprendido un montón y sigo aprendiendo. Bueno, eso sí, he aprendido de todos los errores. De hecho, siento que yo tuve un duelo, que duró casi 4 años. El mismo tiempo que me tomé de licencia de maternidad para adaptar a mis hijos a Ecuador y adaptarme a mí misma también, antes de volver al campo laboral. Fue el tiempo en que hice el duelo de la empresa que perdí y de los proyectos que perdí. Mi duelo con Barquisimeto Móvil, mi duelo con Infociudadano, mi duelo con todos esos proyectos o sueños, como yo les decía, mis sueños, lo hice en esos 4 años. De hecho, tanto así que muchas de las cuentas creadas en este podcast eran parte de cuentas viejas que estaban inactivas y no me tembló la mano para borrar cuentas y cambiar nombre, aunque eran cuentas en cero, porque era un proyecto que se llama Social Trending, que sigue activo, sigue activo porque porque era mío desde mucho antes de emprender. Era porque yo daba clases de comunicación, pero no sé cómo explicarlo. Era como la tecnología aplicada a la comunicación. Porque yo siempre estaba en ese campo, mucho antes de que existieran las redes sociales. Por ejemplo, yo soy la venezolana número 14 en haberse inscrito en Twitter, cuando abrió Twitter. Es un achievement, un logro. Tiene una O medallita. sea, mi cuenta de Twitter va a cumplir 20 años. Yeah. El año que viene. Y era una evangelizadora de la tecnología, de la red 2.0. Recuerdo haber insistido a muchos de mis estudiantes de periodismo en que abrieran redes sociales, que eso era el futuro, que el teléfono inteligente en algún momento se iba a convertir en su propio medio de comunicación, y es lo que estamos viviendo ahorita. ¿Sí? Cuando daba clases, a muchos los enseñé a escribir para las redes, a escribir para internet, y todavía lo sigo haciendo de cierta forma en Social Trending, pero mi proyecto, ambicioso, era que Social Trending se convirtiera en una academia, porque nosotros a través de Social Trending enseñábamos a otros a ser community managers, a llevar cuentas a nivel corporativo. Y nosotros dábamos entrenamiento de 3 meses a gente con cuentas de verdad. Las enseñábamos a usar HotSuite, herramientas tipo HotSuite y herramientas tipos de programación antes Claro. de que las redes se programaran a sí mismas, porque ahora tú puedes programar las redes dentro de sí mismas. Antes tenías que usar aplicaciones de terceros. Claro, un externo. Entonces yo me hice algo que se llama socio voluntario de HotSuite, y yo pagaba una membresía para poder usar HotSuite, y además daba 3 meses de entrenamiento a gente. Nos fue muy bien, y nuestra ambición era abrir no solo Venezuela, abrir Argentina, abrir en Colombia, abrir en Ecuador, o sea, hacernos internacionales, dejar solo de entrenar venezolanos, como era en línea. Y eso fue como en el 2011, 12, imagínate tú. Y ahorita las cuentas de Social Trending Argentina, Social Trending Ecuador, Social Trending, de todas esas que yo tenía guardadas con la esperanza de que en algún momento se iban a reactivar, son las cuentas de este podcast. Bueno, le hemos dado un mejor uso a esas cuentas. Estaban en cero, obviamente, no estaban operativas, no tenían nada. Pero no me tembló el pulso, porque sé que con una sola cuenta, es la que existe ahorita de Social Trending, en este momento, ahorita operativa, con esa puedo serme internacional, no necesito dividirla en varias. Claro. Y que ya mi duelo pasó, ya no me duele hablar de eso, ya no me duele haber entendido de que bueno, que las sociedades se hacen y se deshacen, que son negocios, que ya la dejé de ver como un hijo. Me imagino que tú estás pasando todavía por el duelo. No, yo a reconstruir. En base a mis errores he aprendido a hacer muchas otras cosas más. O sea, lo lloré, bueno. ya lo lloré. Ya lloré esa mano.
Bueno, yo lo lloré mucho, creo que porque eran muchos proyectos y eran muy ambiciosos, además que era mucha gente involucrada y que no podía sola. Porque yo siempre he trabajado en equipo. Mi filosofía de trabajo siempre fue rodearme de gente más inteligente que yo o rodearme de gente que supiera hacer cosas que yo no sé hacer. Entonces yo me rodeaba de ingenieros, de publicistas, de periodistas, de diseñadores, o sea, de gente que tenía profesiones distintas a las mías, como para ensamblar un gran Messenger, ¿sabes? O para la gente más acá, un Power Ranger. Claro. ¿Sabes? Cuando ellos se unen y el robot y la cosa. Ya estamos llegando casi al final, igual. Exacto. Y creo que lo que hace falta es preguntarnos qué nos hizo ver el fracaso, qué nos hizo avanzar o que nos impidió avanzar en ese momento, que nos dio o que no, y que son las tres preguntas que tenemos que respondernos para finalizar. ¿Qué es qué nos hizo aprender esta situación o qué nos hizo ver? ¿Qué cláusula del contrato nos impedía avanzar en su momento? Y si pudiésemos rediseñar ese contrato hoy, ¿qué cambiaría? Sí, yo creo que este ejercicio se lo podríamos dejar en casa a la gente, a nuestros oyentes, para que busquen como alguna situación actual en la que también se sienten estancados, al igual como lo sentimos nosotros. Este capítulo no ha sido complejo, pero ha sido profundo, ¿me entiendes? Hemos visto espacios donde literalmente hemos tocado fondo. Hemos dicho, ok, aceptamos que no podemos, aceptamos que nos sobrepasaron un montón de cosas, una cantidad importante de cosas, en donde decidimos soltar, decidimos quedarnos ahí y estrellarnos. Para mí fue estrellarme, ¿me entiendes? Para mí... Yo sentí que la migración para mí fue darme contra una pared. Yo venía, no sé si era ego, vamos a ponerle ego, mi ego inflado, intacto, y mi ego se pegó contra una pared de concreto durísimo y se hizo añicos. Mi ego lo he reconstruido poquito a poco, todavía me faltan algunas piezas. Oye, Karen, pero bueno. dime. No, te digo, invitemos a la audiencia también a compartir frases o alguna lección que aprendieron de un fracaso. El capítulo de hoy yo creo que ha sido muy bonito, ha sido muy emocionante saber que no somos perfectos, sino que en base a nuestros errores hemos seguido avanzando. Fíjate que la frase que te voy a dejar es que, mira, hay que recordar que el fracaso es un insumo, más no es un resultado definitivo. Así es. Y para nosotros, y para cerrar nuestro podcast, es que el éxito es una acumulación de contratos bien aprendidos. Totalmente. De hecho, creo que el éxito, porque para tú tener éxito, tienes que acumular un montón de errores y fracasos y aprendes y una y otra. No sé, me imagino que así le pasa a los inventores. El que inventó, no sé, el bombillo. Sí, ¿Cuántos después de bombillos 1000 no intentos, funcionaron? después de 1000 intentos, millones de Exacto. intentos. Entonces, además que también empiezan a sumar partes de nosotros, o sea, nos hace ser quien somos, nos hace un poco más humildes, nos hace más sensibles a los demás, a ver en los demás cuando los ves jóvenes que tienen todo ese ímpetu de emprender, porque yo me recuerdo en mi adolescencia, yo nunca me quedaba quieta, yo siempre quería plata, así como tú. Y fui payaso de fiesta. Vi una oportunidad única en donde yo vivía, que yo vivía en un campamento, imagínate tú, tipo campamento petrolero, pero de energía hidroeléctrica, porque era un campamento de una represa. Y no había nada, o sea, había un solo cine, había un solo colegio, había un solo de todo. Y obviamente no había nada que hiciera fiestas. Entonces yo le dije a mi hermano, vamos a hacer payaso de fiesta infantil. Mira, le animé las fiestas hasta el ejército.
al ejército, a la Guardia Nacional, a todos los cumpleaños habidos y por haber. Yo creo que en esa época tuve más plata que mi mamá. Y así he sido siempre. Ese espíritu siempre lo he tenido. Pero en algún momento el ego te juega, te muestra espejismo. Y es como estar en el desierto. Tú tienes que distinguir lo que de verdad es un oasis de un espejismo. Y ese camino, en parte, esa distinción, la aprendí gracias a la migración y a esos fracasos durante esa época de mi vida. Y soy hoy lo que soy gracias a eso. Le decimos a todos a quienes nos están escuchando en estos momentos, los invitamos a equivocarse. No por equivocarse van a ser fracasados, sino que es la oportunidad para seguir expandiéndose, tal como lo ha hecho Karen, tal como lo sigo haciendo yo. No sé si quieres dejarle algún mensaje antes de retirarnos el día de hoy. Que cuando vean que las cosas les están saliendo mal, no culpen al tercero, no culpen al mundo, siéntense y piensen, ¿qué me está mostrando esto? ¿Qué puedo mejorar? Dividan el problema en partecitas, y resuelvan una a la vez. Y si pueden también, pidan ayuda. Pedir ayuda también es válido. Gracias por tus palabras, Karen. Así que nos despedimos el día de hoy. Un beso a todos, un abrazo, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Cuídense. Chao, chao.